Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos tocando el tema de cadenas de Markov finitas, pero con una sola clase de equivalencia y estados ergódicos. ¿Qué son los estados ergódicos? Bueno, se tiene un estado ergódico cuando es aperiódico y además la clase o el estado también es recurrente positivo. ¿Cómo podemos ver esto? En la figura tenemos la imagen donde vemos que tenemos 5 estados. Cada uno de los estados tiene retorno sobre sí mismo o ir al siguiente estado, retorno sobre sí mismo o ir al siguiente estado, y así. Puede ir a cualquiera de los estados. Esto es una característica de que todos los estados se comunican entre sí, pero además cada estado tiene retorno sobre sí mismo. Cuando tiene retorno sobre sí mismo significa que puede volver a sí mismo en un paso. En el siguiente paso vuelve a sí mismo. Eso significa que el período es 1. Y si el período es 1, entonces se nos ha informado anteriormente que es aperiódico. Entonces, cuando es aperiódico, significa que tiene retorno sobre sí mismo cada estado. Porque si es aperiódica la clase, significa que todos los estados tienen retorno sobre sí mismo. Eso es lo que vamos a tratar y de eso se trata también que podamos calcular la matriz de probabilidad de transición, el cálculo de P a la N, que es P por P N veces. La multiplicación N veces significa la matriz de probabilidades de transición luego de N transiciones. Si yo hago P al cuadrado, sería P es la única, digamos, matriz de transición de un estado al siguiente. P al cuadrado es, iniciando en el estado donde esté ahorita, cómo va a terminar 2 periodos después, las probabilidades de transición luego de 2 periodos. P al cubo, comenzando ahora en los estados que está, cómo va a terminar 3 periodos de observación más adelante. O sea, me da las probabilidades de transición de cómo estoy ahorita a 3 estados más adelante. N sería N estados más adelante. Entonces, así es como vamos a manejar esa situación. Y ahora pues tenemos el cálculo también de tiempos de primera pasada, cómo vamos a interpretar esto, cuál estrategia usar para calcular ese tipo de casos. Entonces comenzamos con el cálculo de P a la N, porque la matriz de probabilidades de transición es clásica, ya la debemos representar o identificar cuando nosotros tenemos un problema de proceso estocástico, que sería una cadena de Markov finita en este caso, donde todos sus estados se están comunicando entre sí y está formando una sola clase de equivalencia. Entonces yo ya sé que eso sería el caso que estamos manejando. Pero para ese caso, Scilab, digamos, si yo quiero calcular P a la N, Scilab inmediatamente va a hacer el cálculo P elevado a la N o cualquier otro programa, porque no hay tanta complicación ahora con los recursos computacionales para hacer ese cálculo. Sin embargo, lo vamos a plantear como es la teoría para que entendamos que también hay un antecedente histórico que relaciona esto. Si yo tengo una matriz que es de orden M por M, significa que tengo M estados, todos que se están comunicando entre sí, una sola clase, voy a construir los eigenvalores de P. Hay una definición de eigenvalor y también eigenvector. Entonces, ¿qué son los eigenvalores? Los vamos a identificar como esos valores de lambda que cumplen esta ecuación. Esta es la ecuación característica. Todos los procesos que concluyen con una matriz cuadrada, podemos calcularles los eigenvalores. Y puede ser que no hayan, porque debe ser una solución distinta de 0. Pues si la solución es 0, entonces no hay eigenvalores. Pero si no, entonces sí hay eigenvalores. Y al vector columna X se le va a conocer como el eigenvector derecho por la forma como opera perteneciente a cada eigenvalor. O sea que tenemos una relación de un eigenvalor con un eigenvector derecho y pues de igual forma se define para el eigenvector izquierdo, si cumplen estas propiedades. Estas son operaciones matriciales. Entonces, ya sea que lambda multiplique por la derecha, eigenvector derecho, o por la izquierda, eigenvector izquierdo, al vector o a la columna, vector fila o vector columna. Entonces, luego yo necesito
encontrar esos valores de los eigenvalores. ¿Cuáles son? Debo resolver ese determinante, lambda por I menos P, donde I es la matriz identidad del mismo orden de la matriz P. Es del mismo orden. Si P es de orden 2 por 2, la identidad sería 1, 0, 0, 1. Si es 3 por 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y así. Al hacer la multiplicación por lambda, eso significa que el lambda va a quedar en la diagonal principal del producto lambda I. Quiere decir que solo le voy a restar a P los valores donde la diagonal principal es lambda. O sea, lambda menos los valores de P, me va a quedar lambda menos el P11, lambda menos el P22, lambda menos el P33, si fuera de orden 3 por 3, y así sucesivamente para cualquier orden. Y los demás valores quedan iguales a los de P, pero como va restado, todos quedan negativos. El determinante de eso, igualado a 0, me devuelve los valores de lambda. Una vez los tengo, voy a construir sistemas de ecuaciones para encontrar los eigenvectores columna. Y eso es lo que se propone para definir. Si tengo dos eigenvalores, entonces, porque la matriz es de orden 2, entonces voy a generar dos eigenvalores. Voy a tener dos eigenvectores columna. Los reúno y formo una matriz que ahora se va a llamar Q. Así como teníamos una Q en la matriz fundamental, ahora es otra Q, solo usa el mismo nombre, pero significa otra cosa. Tenemos eso que construir esta expresión Q a la inversa por P por Q es igual a lambda, que es una matriz del mismo orden de la matriz P, pero con en la diagonal principal los eigenvalores de la ecuación característica. Cuando tenemos esto, prácticamente que ya tenemos casi definido cómo hacer el cálculo de P a la N. Aplicamos multiplicaciones correspondientes y aquí puedo llegar, si multiplico por Q a la izquierda y por Q a la menos 1 a la derecha, a la expresión que tengo acá. P a la N, por ejemplo, obtendría de esta forma. Y esta es la ecuación que debemos usar para calcular P a la N, independientemente de qué valor sea N, siempre que sea un entero positivo, para poder hacer estos cálculos. Vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo es que esto se concluye. Pero resumiendo, vamos a ver el algoritmo. Primero, hay que hallar los eigenvalores. Si son todos distintos, podemos seguir. Si no, ahí detenemos el proceso porque no puede darse que todos los eigenvalores sean iguales. Luego, obtenemos los vectores e eigenvectores columnas que tenemos que considerar, construimos la matriz Q, asociándolos, obtenemos la inversa de Q y hacemos el producto matricial que nos interesa al orden de N para que hagamos el cálculo P a la N como se nos ha pedido. Entonces, con este ejemplo, yo tengo una matriz de orden P dada de esa forma. Sé que es una matriz de un proceso estocástico porque las filas suman 1. Es una matriz cuadrada. No les he puesto nombre a los estados, pero podríamos nombrarlos. 1, 2, 0, 1, A, B, no importa. Realmente lo que quiero poner de ejemplo aquí es el cálculo, cómo se hace para realizar el caso de la matriz P a la N. Primero construimos la ecuación característica. Ya hemos hecho lambda por I, porque ya tengo lambda en la diagonal principal en el lado izquierdo, donde tengo esa igualdad a 0. Ya es lambda por I menos P. La P es la que se me da en el problema. Hago la operación igual a 0, ese determinante, y resuelvo. Como es un determinante, aquí se puede aplicar la fórmula de Cramer o cualquier otro procedimiento para encontrar determinantes. Cuando son de orden 2 es fácil, cuando son de orden 3 es un poquito más complicado, pero se construye la ecuación. En este caso resulta una cuadrática en lambda, lo que me va a generar dos valores de lambda. Ya los encontramos, usted puede verificar los cálculos y que resulta ser lambda igual a 1 y lambda igual a menos 1/2. Ya los tenemos. Son distintos, podemos seguir. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, construyo los eigenvectores columna. Observemos la forma como están construidos. Es un X1 y un X2 que lo voy a reunir en un solo vector columna, en una sola matriz que vamos a llamar Q más adelante.
pero observe la nomenclatura que tiene X1. Tiene dos valores, X11 y X12. Si yo fuera a escribir esto como una forma, digamos, vectorial, están mal escritos porque la nomenclatura del segundo no debiera ser 1, 2, debiera ser 2, 1. Pero no se trata de eso, sino que de crear ese vector, eigenvector, de esa forma, y el 1 primero de los dos subíndices indica de qué estoy hablando, de qué eigenvector estoy hablando del primero. Entonces por eso es 1 en los dos, porque están hablando de X1. Y el 1, 2 es la correlatividad que hay entre los valores. Si fueran 3 sería X11, X12, X13. Lo mismo pasa con el X21, la nomenclatura que se está explicando es la que tiene definida ahí, y así pues podemos pasar a construir la matriz Q. Bueno, antes de construir Q debemos hallar los valores de X11, X12, X21 y X22 para hacer los vectores columna. Bien, vamos a aprender primero cómo calcular el primer eigenvector. Hacemos el sistemita de ecuaciones, la matriz multiplicada por el eigenvector igual al eigenvalor por el eigenvector que queremos calcular. En el caso del X11, X12. Hacemos el producto, fila por columna. En el primer caso, 0 por X11 es 0. 1 por X12 es X12. Eso debe ser igual al primer elemento del otro lado, que sería el X11. Entonces de ahí nos resulta la ecuación X11 igual a X12. En el segundo, fila por columna es 1/2 de X11 más 1/2 de X12. Eso debe ser igual al segundo elemento del otro lado, que sería el X12. Se nos construye esta segunda ecuación, pero ¿qué sucede? X11 igual a X12, podemos usar esa relación y meterla en la segunda ecuación y poder sustituir el X11 de abajo y poner X12 más X12, sería 2X12 por el 1/2 me da el X12 igual al X12. Resulta que tengo dos incógnitas y una sola ecuación. No tiene solución. ¿Cómo haríamos? La única forma de resolver eso es dándole valores a una variable fijo y con ese valor establecido construimos la otra. Por ejemplo, el X11 le podemos dar el valor de 1 y con ese 1 obtengo el del X12 y esa es la forma porque son iguales. En el segundo caso es similar. Al hacer las operaciones fila-columna, vemos que me queda el X22 igual a menos 1/2 del X21, que es lo que tengo ahí. Y en la segunda es el 1/2 del X21, el 1/2 de X22 sumados es igual a menos 1/2 de X22, que es la segunda que tengo acá. Al operarlas, no lo voy a hacer, lo hace usted, va a ver que llegamos a algo similar a lo que tenemos arriba, igualdad. Lo que resulta entonces es que hay que darle valores a una de las variables para encontrar la siguiente. Eso ya lo hemos hecho y hemos encontrado que si el X11 es 1, entonces el X12 es 1 también. Y lo mismo pasa con el otro caso, el X21 es 1 y el X22 resultó ser menos 1/2 al hacer las operaciones de asignación. Quiere decir que el Q, poniendo Q por el X1, el X2, el X1 es X11, X12, X21, X22, tendríamos este vector Q construido con los dos eigenvalores, el 1, 1 y el 1 menos 1/2. Luego construimos Q inversa. Como ya tenemos Q, calculamos la inversa, fácil. Luego construimos el vector P a la N poniendo Q por el lambda, que sería tener, digamos, los eigenvalores en diagonal, 0 arriba, 0 abajo, y la otra que sería la inversa, y luego al elevarlo a la n hacemos las operaciones y esas son multiplicaciones matriciales. Hay que hacer fila-columna y después otra vez fila-columna. Como son de orden 2 por 2 las tres, el resultado va a quedar de orden 2 por 2. Puede verificar que es este el resultado que se obtiene. Con eso ya hemos aprendido cómo hacer cálculos de matrices P a la n cuando se tiene una sola clase, todos los estados comunicándose entre sí. ¿Qué son tiempos de primera pasada? Como la clase es una, ¿cómo puedo yo identificar cuándo pasar por primera vez de un estado a otro? Es complicadísimo, no se puede. Entonces hay una estrategia que se hace y es convertir el estado que se quiere observar, al cual se quiere llegar por primera vez, él como absorbente.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta matriz que tengo acá y quiero, por ejemplo, ir por primera vez del estado 1 al estado 1, digamos, entonces lo que voy a hacer es construir que ese 1 sea absorbente y con eso aplico el conocimiento que ya tengo para hacer cálculos de recurrentes y transitorios y ya puedo hacer ese cálculo. Tendría que hacer esta estrategia, convertir el 1 como absorbente y los demás valores quedan igual. Entonces solo cambio la fila del 1, lo hago absorbente a él y los demás quedan igual. Hago entonces que 2, 3 y 4 sean transitorios y el 1 se vuelve absorbente. Entonces ya puedo ir de los transitorios a los recurrentes y hacer el cálculo, como ya se nos ha enseñado. Bueno, con esto concluimos. Nada más solo quiero terminar con un pequeño mensaje de este señor. Si fuera cualquier otra persona no le pondría mucha atención, pero si es alguien que ha sido exitoso, vale la pena ver qué dice acerca del éxito. El éxito es un pésimo profesor, dice él. Seduce a la gente inteligente para que piense que no puede perder. A veces las cosas nos salen tan bien que creemos que somos exitosos y cuando algo nos sale mal nos sentimos frustrados. Entonces la idea es superar todas las dificultades y tener siempre éxito. Aunque si el éxito viene, no lo desechamos, ¿verdad? Que tengas un feliz día.